Hola, buenas, bienvenido a nuestro episodio número 11 de Liderazgo B2B, Desafío 2025. Hoy día estamos con Javier Mancilla. Él es candidato a doctorado en inteligencia artificial, cientista de datos y además partner de Nimoy Cognitive Computing. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Manuel, un gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti Javier, y hoy día nos toca uno de los temas más interesantes desde el punto de vista, digamos, de profundidad y además que yo creo que es un camino de exploración que van a tener hoy día las personas que escuchan, ¿cierto? Este video post. Como siempre lo menciono, este video post está dirigido a directivos y ejecutivos de empresas industriales, donde la innovación hoy día tiene que ser la clave. Y lo que buscamos es que a través de las preguntas que te vayamos haciendo y la conversación, vayamos comprendiendo qué es la transformación digital y, ¿cierto? Y salir de esa visión de ciencia ficción que tenemos toda la inteligencia artificial y un poco ir a Terminator, ¿cierto? Y sí, hoy claro. día ir aterrizándola a hechos concretos, algo más real. Perfecto. ¿Vale? Mira, hay una primera pregunta que nosotros hacemos a todos nuestros entrevistados, que es, ¿qué es la transformación digital para ti? Perfecto. Mira, la transformación digital históricamente ha tenido bastantes definiciones, diría yo, porque han habido nuevas tecnologías que van apareciendo y van necesitando que las personas se adapten. Yo te diría que la transformación digital habitualmente tiene un precepto que es cómo implemento la tecnología, ¿cierto?, en las empresas, en sus operaciones, en las eficiencias que se pueden generar, en cómo dejo de tener cosas en papel, empiezo a tener cosas digitales, cómo empiezo a recuperar data. Acuérdense que hoy en día la data es el nuevo petróleo, el nuevo oro, digamos. Entonces, mientras más data tengo digitalizada y en el formato adecuado, más fácil va a poder ser escalarlo y finalmente construir modelos de machine learning y bueno, todo lo que está pasando hoy en día. Pero la transformación digital creo que tiene mucho que ver con las personas. Habitualmente gran parte de los proyectos fracasan o pueden fracasar porque las personas no tienen un cambio cultural al respecto. Me refiero a que están acostumbrados a hacer cosas de cierta forma, y con esto no solamente hablo de, no sé, un operador de algo, un analista, hablo de directivos, dueños de empresas, incluso familiares en algunos casos, que tienen esta barrera para decir, bueno, hay cosas que hago hoy día que me funcionan y me siguen funcionando. ¿Para qué implementar algo o cómo implemento algo que realmente me incluya o venga con un riesgo, pero que necesita un cambio y necesita que ser implementado para que las personas primero lo entiendan, lo internalicen y sepan que es de ayuda? Entonces, te diría que la transformación digital, si bien es el proceso en que se involucran tecnologías o innovaciones dentro de las compañías para que éstas sean más eficientes, no solo tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con la transformación cultural con la que esas tecnologías vienen acompañadas. Perfecto. Mira, ¿cierto? Los que nos siguen y han escuchado nuestros capítulos, en uno de los primeros capítulos nosotros entrevistamos a Alex Bisic, que tiene una visión más filosófica de la transformación digital, ¿cierto? Y él nos explicaba que finalmente la transformación digital es una transferencia de poder, ¿cierto? Donde los directivos y los gerentes tienen que dejar de pensar, digamos, que ellos son la única fuente del poder o acumulación de poder, y tienen que empezar a transferirlo, ya sea a las personas o a los algoritmos. Entonces, sí, ¿cierto? Basándonos en eso, ahora yo lo uno con la pregunta que viene, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, mira, para seguir el puente que haces tú, digamos, efectivamente, uno de los símbolos tal vez más tradicionales de, por ejemplo, pongámonos en el área de marketing, para darte un ejemplo, o incluso en temas de operativo, supply, da lo mismo, hay todavía personas, yo creo que nosotros incluso nos podemos incluir en algunos casos y decimos, mira, yo creo que, como de guata, ¿cierto? De gut feeling, digamos, así, mira, yo creo que el cliente nuestro es este, o yo creo que este es el proceso ideal. Pero donde dices tú la transferencia de poder es muy importante, porque cuando nos empezamos a basar en datos, las cosas se ponen un poquito más irrefutables. O si, aunque sean irrefutables, o sea, aunque sean refutables en algún caso, porque siempre estas tecnologías son complementos al ser humano, no son los dueños del poder absoluto, digamos, sí empezamos a tener datos que nos ayudan a tomar decisiones más certeras. Y ese proceso cuesta, a pesar de que suena tan obvio y tan positivo, ¿cierto? Cuesta muchísimo.
En ese caso, y justamente conectando con la respuesta que tú, o comentario que me hiciste recién, la inteligencia artificial es un mundo bien grande que incluye varios conceptos. Incluye el machine learning, incluye el deep learning, incluye un montón de procesos o estrategias de modelos que están presentes hoy día, sobre todo el deep learning, que es una de las más innovadoras, dado que replica este funcionamiento cerebral neuronal, digamos, y empezamos a hacer modelos en ese estilo y que ha producido el gran salto en los últimos 10, 12 años en este tipo de estrategias, diría yo, o tecnología. Básicamente la inteligencia artificial lo que hace es tratar de imitar o tratar de incluso superar en algún caso algunos procesos que los seres humanos son capaces de hacer, pero de manera bastante acotada. O sea, hoy día no es que la inteligencia artificial, como decías tú, sea una especie de Terminator o una inteligencia suprema que se va a apoderar de todo, que hay varias teorías de esto y libros y un montón de cosas. Son básicamente complementos. Entonces, cuando la inteligencia artificial empieza a aplicar y es más bien autónoma en algunas decisiones o colabora de manera muy parecida a lo que haría un ser humano, son tareas, por ejemplo, en el mundo de los abogados, revisiones de documentos. En casos medios financieros, incluso de distintas áreas de empresa, hacer forecasting automático de cómo voy a vender en 6 meses, 12 meses más. Analizar, por ejemplo, con un dron si hay algunas resquebrajaduras en las carreteras, por ejemplo, automáticamente, sin que alguien tenga que estarlo viendo. O si alguien está eventualmente siendo sospechoso de un robo en un pasillo, en un supermercado, que no haya que tener muchos guardias mirando al mismo tiempo cámaras, sino que hay alertas automáticas. O sea, hay un montón de cosas, temas de chatbot, por ejemplo, que son bastante comunes y bastante conocidos, cómo yo empiezo a incorporar respuestas un poco más generales, o más bien decir, cubrir eventualmente el 80 o el 70% de lo que me están preguntando, con respuestas que ya sabemos cuáles son y no necesitamos un tremendo call center para responderlas, sino que eventualmente incorporamos un chat en nuestras páginas y podemos accionar ciertas cosas. Y en el ámbito industrial está lo que podríamos llamar las mantenciones preventivas. Cuando se nos quiebra una línea de producción nos genera muchísimo dolor económicamente, y el tener sensorizado, tener data de nuestros procesos y operaciones nos permite funcionar mejor, de modo que no tengamos que sufrir algún problema en nuestra cadena, sino que en definitiva esos modelos empiecen a funcionar y empiecen a sugerirnos qué hacer. Temas de seguridad incluso, no traspasar ciertas zonas, entender cómo detectándolo con una cámara, dando alerta, entender dónde hay algún implemento en una construcción, por ejemplo, que quedó botado, o si las personas ocupan casco, chaqueta. Fíjate tú que hay un montón de elementos, desde el área industrial hasta temas más retail, da lo mismo, puede ser en cualquier área, banca, donde nos damos cuenta que esto empieza a aplicar, pero fíjate tú que de manera bastante acotada, es decir, computer vision bajo ciertas áreas, temas de machine learning más puro, predicciones, prevención de cosas, etcétera, y es ahí donde nosotros ocupamos esto, digamos, como un complemento a nuestras tareas habituales. Perfecto. Oye, uniendo lo que tú me comentabas, ciertas distintas aplicaciones que hay de la inteligencia artificial, tengo una pregunta previa a la que ya teníamos anotada, digamos, porque cierto y que tiene también relación con la pregunta que iba a venir, que es cuáles son o sea, que es cómo resumiría un proceso de aplicación de inteligencia artificial. Pero antes de eso, te quería hacer una consulta que me nació en base a escucharte, que tú comentabas, ¿cierto?, que la inteligencia artificial, si queremos que prediga algo, que tome la decisión sobre algo, no necesariamente va a tomar el 100% de la decisión. O sea, yo lo tomo de alguna forma que hay puntos ciegos. Pueden generarte puntos ciegos a lo mejor, ahora, y que tiene que ver con, y esto, si es que existen estos puntos ciegos, digamos, ¿de qué tipo de puntos ciegos pueden existir, digamos, y cuáles son las precauciones para que ese punto ciego no sea como cuando uno va manejando, ¿cierto? Y hay puntos en los cuales uno pierde visión y de alguna forma se puede provocar un accidente. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Sí, yo creo que los puntos ciegos son bastante claros y son bastante polémicos también, pero se han ido resolviendo en el tiempo. Se ha generado documentación, casos, etcétera. Primero, uno de los puntos ciegos son los sesgos. Los sesgos de la inteligencia artificial vienen de la mano de decir cómo se entrenó esta inteligencia artificial, cómo entrenemos un modelo de machine learning. Y generalmente se entrena con data histórica. Y la data histórica contiene sesgos habitualmente.
Te voy a dar el caso, tal vez un poco antiguo, ¿cierto? Pero soy parte también de una empresa que se está metiendo en inteligencia artificial desde el punto de vista de la selección de personal y recursos humanos, por ejemplo. Ya. Entonces, imagínate que, vamos a dar un caso burdo, toda la vida han seleccionado gente de la Católica y de la Chile. El modelo va a predecir que es más adecuado contratar gente de la Chile y la Católica, digamos. Entonces, lo que se hace ahí es, primero, empezar a meter, como te decía yo, el ámbito donde el poder de la decisión final está en un ser humano. O sea, que si que yo fuese ciego a esto y yo tengo preferencias por cualquier universidad, que el modelo no me traiga automáticamente de la Chile y la Católica, porque en verdad eso es algo que viene como prefiltrado, que tal vez yo desconozco cómo funciona el modelo, cómo operó, cuál fue esta caja negra, y yo tomo la decisión diciendo, esto ya está listo, está filtrado, ya está, y casi que le doy a aplicar. No, hay una especie de sensación donde la inteligencia artificial tiene que aportar insights que permita a la persona reflexionar. Por otro lado, están los principios, te diría yo. Principios que ya en Australia existen, en Latinoamérica se están fundando principios de ética e inteligencia artificial. La Cámara de los Lores en Inglaterra hace 3 años sacó un comunicado respecto al tema de la inteligencia artificial y ética, en donde primero está que la inteligencia artificial no puede dañar al ser humano, no lo puede menoscabar en ningún nivel, lo tiene que complementar. Entonces, por eso, de alguna idea, estos sesgos tienen que ir desapareciendo. Y por otro lado, y aquí viene el punto relevante de lo que te decía yo de la caja negra. La inteligencia artificial debe ser expuesta claramente. O sea, decir, cómo se hicieron estos cálculos, cuáles son las fuentes de información. Por ejemplo, si hay una persona entrevistada, se le tiene que avisar que la inteligencia artificial está interviniendo en este proceso y de qué manera lo hace. Entonces, hay que empezar a abrir la data. Entonces, cuando yo entiendo que soy capaz de tomar la decisión como ser humano con estos insights de la inteligencia artificial, también entiendo cómo está construida y entiendo por qué tomó ciertas decisiones y en qué data se basó. Ahora, ¿cómo eliminar esos sesgos? Es muy complejo, ¿cierto? De hecho, en Estados Unidos hicieron un par de análisis con Machine Learning y algunos modelos en temas policiales y empezó a detectar culpables más gente negra o afroamericana, digamos. Entonces, claramente empezó a replicar sesgos históricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un caso en Estados Unidos también donde en una clínica hay un análisis que se hace a partir del dolor. O sea, un especialista, un médico, toma una decisión de diagnóstico en base al dolor. Pero no al dolor que te dice la persona, eventualmente te da algún indicio, sino que se hace como un cálculo en base a información de exámenes y lo que te dice la persona, ¿cierto? Como un complemento. Ellos ocupan un modelo en donde históricamente, no un modelo machine learning, sino un modelo matemático, donde históricamente la población afroamericana sentía aparentemente menos dolor que la población blanca, digamos. Entonces lo que hicieron con un modelo Machine Learning es empezar a preguntarle a las personas específicamente cuánto dolor sentían y empezar a reentrenar el modelo con la data de los exámenes. Y efectivamente se encontró que había un gap importante y que el modelo empezó a predecir mejor y empezaron a hacer mejores tratamientos sobre población afroamericana dado la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué te dice eso? Las fuentes de información deben ser más amplias. Caso de forecasting, y con esto termino para no enredarme mucho en la pregunta. Caso de forecasting, las empresas hacen forecasting mirándose hacia atrás, digamos, el ombligo. Dicen, estos son mis 2 o 3 últimos años de venta y tienen que proyectar 1 año más o 2 años más. Okay. Pero resulta que, ¿con qué lo hacen? Solamente con esa data y eventualmente con algunos movimientos de tendencia en la industria. Hacen una compra de un estudio en Nielsen, lo que sea, y ven si hay alguna variación hacia el futuro, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con las pandemias? ¿Qué pasa con los cambios de clima? ¿Qué pasa con muchas cosas que pueden influir? Con tendencias noticiosas, con redes sociales, con, no sé, un montón de elementos que podrían ser considerados en la etapa de forecast. Entonces, de nuevo, acá no hay un sesgo tan violento, ¿cierto? Pero puedo predecir muy mal porque mi sesgo es mi propia data. Okay. Pero si yo llego y empiezo a entender cómo se comportaron la sociedad o la población chilena, por darte un ejemplo, en algunos casos donde hubo cuarentena, o cómo se comporta un cliente cuando hay 35 grados de calor respecto a la compra de bebidas, por ejemplo, o de refresco, o de restaurantes, no sé, puedo hacer un montón de análisis que me van a permitir hacer una predicción. Entonces, creo que las zonas grises, te diría yo, o gran parte de ellas, es primero la ausencia de transparencia en las cajas negras, el replicar el sesgo, que eso es lo complejo. Para entender eso hay que ver la data. Y por último, incorporar más fuentes de información que traten de hacer de estos entrenamientos algo lo más ecuánime posible. Perfecto.
Oye, tomando lo que tú comentabas antes, ¿cierto? Que tiene que ver como en la obtención de la data, con qué data yo utilizo, ¿cierto? Para poder entrenar Ujú. o para poder Sí. crear el modelo. ¿Cómo resumirías tú, explicándolo en forma sencilla, ¿cierto? Un proceso de aplicación de inteligencia artificial. ¿Cómo comienza en una empresa, ¿cierto? Y cómo va creciendo o cómo se va implementando hasta tener un resultado, digamos, esperado o exitoso. No sé si es pretenciosa la Perfecto. pregunta, pero la idea es que sea didáctica, ¿cierto? Sí, mira, lo voy a hacer lo más breve posible. Lo que sí te hago, sí, un pequeño comentario antes de responder. Sí, Mi aproximación a la inteligencia artificial es más bien desde el mundo de data science. Entonces, ya, desde ese mundo, existe un proceso que obviamente termina en modelos de machine learning. No termina, en verdad, un proceso iterativo constante, pero incluye dentro de eso la implementación de modelos de machine learning y la mejora continua, que puede ser finalmente un modelo también de inteligencia artificial. perfecto. ¿Qué es lo que se hace? Primero se establece lo que se llama la profundidad, el conocimiento, el análisis del negocio. Es una visión errada esto, donde realmente existían como proveedores de desarrollo de software o de machine learning incluso, que tienen 2, 3 datos y con eso como que deberían entender, así como que te pasaron un par de bases de datos, unos data frames, unos CSV, digamos, y con eso ya seamos un modelo. Sino que para que esto funcione, incluso lo que hablamos del principio, pueda incorporarse la transformación digital a este proceso, hay que entender el negocio, cómo funciona, cuántas áreas hay, dónde está la información, cuál ha sido el comportamiento histórico, no solamente de la empresa, de los clientes, de la industria, de los competidores, o sea, hacer un análisis profundo. Luego que tengo ese análisis profundo, tengo que empezar a entender cuáles son las preguntas respecto a oportunidades que existen en la compañía. Cómo puedo tener mayor velocidad de producción, cómo puedo tener menos costos, o sea, cómo puedo eficientar en distintas áreas los procesos. El siguiente paso es, dado esas preguntas, ¿cuáles de ellas realmente puedo responder con data? Entonces digo, mira, sí, efectivamente, para reducir esto, no sé qué, o hacer una planificación de supply, o hacer una planificación de marketing, o hacer una planificación de lo que quiera, tengo que incorporar ciertos datos y con esto se debiese poder responder. Tengo la siguiente pregunta, ¿tengo esos datos? ¿Están disponibles en mis bases? ¿Los tengo alojados en algún lugar? ¿Los tengo en papel? ¿Los tengo en Excel? ¿Los tengo en un servidor? ¿Los tengo dónde? ¿Los tengo en premise? ¿Los tengo en AWS? ¿Dónde están? Entonces, puede ser de que los datos simplemente no estén. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cómo a partir de alguna base, me refiero a algún, no sé, tengo los roots de los clientes, tengo algún análisis de los procesos, tengo la ID de las máquinas, lo que sea, ¿cómo yo hago un enrichment? ¿Dónde busco más información? Que sea pública, que sea pagada, que sea de la industria, que sea de otros lados, que me permitan empezar a construir estos modelos. Y si no hay dónde conseguirla, empezamos rápidamente a desarrollar un modelo para generarlas. O sea, tengo que empezar a generar esto. Después de que tengo la data, o no la tengo, o tengo un mix, empiezo con la normalización y el análisis de la data, la limpieza. Empiezo a decir, esta información es fidedigna, es confiable, está actualizada, cuál fue el proceso de actualización, de dónde viene, cuáles son las fuentes de los datos, y empiezo a hacer todo ese análisis. Y viene la limpieza y la normalización de cara al machine learning. En machine learning hay cosas hay variables que no son tan entendibles para el modelo, en el fondo, para ponerlo en simple. Entonces hay que codificarlas, ajustarlas, se sacan features, ¿cierto? Que son cálculos de las variables. Y después empieza a construirse la arquitectura del modelo, y después de la arquitectura del modelo empieza ya a operar el modelo de Machine Learning. ¿Y por qué te digo que es un proceso ágil e iterativo? Porque una de las cosas recomendables es que haya una especie como de continuous deployment, digamos. Todo el rato estemos en periodos cortos tratando de sacar nuevas versiones del modelo. Primero, para que a nivel de la empresa sea algo súper concreto. No esperemos 2 años tener un modelo Machine Learning. Esperemos 2 meses y tengamos algo que tal vez no funcione tan bien, pero nos empiece a mostrar indicadores. Y de ahí seguimos iterando constantemente. Perfecto. Oye, justo una de las preguntas que tenía era esa, era cuánto duraba más o menos este proceso, que me imagino que no debía ser, o sea, que no era corto, digamos, a pesar de que a veces se tiende a crear eso, se tiende a crear la expectativa de que esto es casi como, no sé, instalar Office, una cosa así, como que vas a instalar en tu sistema de inteligencia artificial y te va a empezar a predecir todo. Entonces, lo primero, digamos, era, justo te iba a preguntar, porque
¿qué es lo que pasa? Según mi experiencia, las mayores aplicaciones de innovación, ¿cierto? O proyectos de innovación que se aplican en las empresas fracasan por una cuestión política. ¿A qué me refiero con una cuestión política? Básicamente porque dentro de la empresa se empieza a perder la fe, ¿cierto? Parten súper entusiasmados. Coincido. ¿Cierto? Parten súper entusiasmados. No, ese entusiasmo, digamos, parte de súper arriba, parte del directorio, los gerentes, hay que aplicar innovación. Están aplicando la innovación, pero en el camino van perdiendo la fe. Y una vez que el directorio, el gerente pierde la fe, el tema se le baja los presupuestos, se le baja la velocidad, cambian las prioridades y termina muriendo la innovación. Entonces, me parece súper atractivo lo que tú comentabas, digamos, es que rápidamente hay que tener algo que la gente pueda ver, ¿cierto? Que los tomadores de decisiones, los sponsors dentro de la innovación puedan ver para que aplicar una gestión del cambio dentro, digamos, de este proyecto de innovación, cosa que no quede en la historia de los tantos proyectos que las empresas inician. Entonces, interesante eso que tú me comentabas. Oye, otra pregunta que te quería hacer era ¿qué aplicación de inteligencia artificial a ti te ha sorprendido? ¿Ya? No importa el ámbito, pero que tú sientas que te ha sorprendido. Mira, hay cosas que me han sorprendido que hemos logrado nosotros mismos, digamos, en Chile, lo cual es bastante motivante, digamos. Y por otro lado, también hay cosas que me sorprenden a nivel internacional. Te diría que en Chile el hecho de que empresas como Not Company, estas compañías, digamos, que han incorporado inteligencia artificial para imitar, emular, digamos, sabores, o hayan exploración en este sentido, me sorprenden, digamos, me sorprende positivamente, y más que sorprenderme me confirma que en Chile hay muchísimo talento. O sea, hay muchas empresas que están trabajando, que están incorporando inteligencia artificial más desde la perspectiva de startups, digamos, y que han logrado surgir y han crecido muchísimo, y eso yo creo que es admirable. Por otro lado, ojo ahí, y estamos todos que nos pueden escuchar, que están metidos en temas industriales o que tienen su empresa, pueden ser así de simbólicos regionalmente incluso, respecto a la incorporación de inteligencia artificial, o sea, es cosa de dar el salto. Pero a nivel internacional, bueno, hay cosas más, diría yo, jocosas, digamos, que por ejemplo que ya hay inteligencias artificiales que hacen obras de arte, o sea, como que en ese punto de vista también hay cosas que sorprenden por lo curioso. Se dicen que ya hay un modelo, y está la noticia por ahí dando vuelta en LinkedIn, y yo la publiqué también, que a través de incorporarle un collar a un animal, un perro, digamos, a partir de sus ladrillos y ruidos, te llega en la aplicación la traducción de lo que él quiere, digamos. Entonces hay cosas, todavía no está desplegado ni analizado cómo es posible que alguien alguna vez haya hecho entrenamiento con un modelo en donde alguien le tuvo que decir qué significaba, pero bueno, claro. Son cosas que parecen jocosas. Pero te diría de los avances realmente importantes, que a mí me han llamado muchísimo la atención, está por ejemplo GPT-3. GPT-3, que es este modelo con NLP, NLU, digamos, en interpretación del lenguaje natural, que es construido a partir de una empresa que se llama OpenAI, que Elon Musk está metido ahí, claro. Y básicamente está entrenado con 175 mil millones de fuentes de información, y tú puedes preguntarle, tipo chatbot, por supuesto, es bastante más evolucionado que un chatbot tradicional, porque el chatbot generalmente lo entrena uno con lo que tiene ahí, que le va pasando al modelo. En este caso va a buscar información y uno le hace cualquier pregunta y empieza a responder en ese estilo, digamos. O sea, funciona para complementar, desarrollar contenido de manera natural. Y por otro lado también uno puede generar como conversaciones. Incluso están así que uno si escribe, empieza a jugar con este modelo y pone, quiero que me respondas como Albert Einstein, y empieza a entrenarlo como que las respuestas son de Albert Einstein. Uno puede estar hablando todos los temas que uno quiera con Albert Einstein, basado en toda la información disponible que hay en Internet al respecto, digamos. Entonces, eso ha sido realmente, para mi gusto, súper sorprendente. También está el tema de Neuralink, que también está relacionado a Elon Musk, en donde está esta incorporación de chips en el cerebro, entender ciertos comportamientos, algo que se acerca como tibiamente a la exploración en algún minuto de la inmortalidad, ¿cierto? Que Harari lo decía en uno de sus libros, decía, ya superamos las guerras, las grandes pestes. Bueno, no creo que tenía considerado mucho la pandemia del COVID, pero sí nos damos cuenta que hay porcentajes de inversión de grandes empresas
de tecnología sobre todo, en temas de medicina, en temas de reconstrucción de tejido, análisis molecular, etcétera. Yo creo que por ahí hay cosas que van a ir apareciendo y que también me sorprende cómo se van desarrollando. Perfecto. Oye, y aplicaciones que a ti que tú tengas conocimiento, que hayan sido exitosas en el ámbito industrial. Bueno, muchísimas te diría yo. Yo creo que gran parte de ellas son, no gran parte, tal vez una parte importante, diría yo, de ellas son relacionadas a Computer Vision. O sea, aquí en Chile conozco una empresa que está en el sur de Chile, del cual tengo un conocido ahí históricamente en el mundo laboral, y que hizo un tremendo trabajo detectando, por ejemplo, estas cintas transportadores con salmones, por ejemplo, de la salmonera del sur, que son capaces con Computer Vision de detectar si tienen moretones, por ejemplo, los salmones, o vienen de mala calidad, o tienen alguna enfermedad, o lo que sea, por tonalidades. O sea, muy particular. Hay un esfuerzo que está haciendo Codelco también en la línea de detección de temas de seguridad, movimientos de camiones. O sea, hay un mundo también que se está abriendo de manera muy acelerada. Exploración de carreteras, que a mí me ha tocado implementar modelos en esa línea. O sea, hay un montón de cosas de la parte Computer Vision, temas de construcciones que te decía yo, que ahí Leo Prieto con Odd Industries está haciendo un tremendo trabajo, que es detectar cuántos camiones están pasando, cómo están las personas distribuidas, cuántos vienen a trabajar o no. O sea, hacer un análisis del proceso de la construcción completa. Entonces están pasando muchas cosas industriales de cara a lo que es Computer Vision. Y de cara a data dura, lo que te decía yo, este análisis de el funcionamiento, las características de mis máquinas. Muchas de ellas hoy en día, las más modernas, vienen como dentro del mundo de IoT, digamos, vienen sensorizadas, se puede sacar información directamente. Entonces, establecer modelos que en definitiva impliquen que podamos hacer mantenciones preventivas, análisis de cambios, repuestos, soporte. O sea, hay un montón de cosas que podrían implicar ya no solamente Computer Vision, que aplica para muchas cosas, sino que también para hacer estos análisis y eficientar procesos. De repente nos damos cuenta que hay ciertos procesos dentro de la compañía de los cuales tenemos data que son ineficientes y que podríamos incorporar inteligencia artificial. Entonces, lo he visto y he constatado, y como te di un par de ejemplos, incluso en Chile, más que irme a otros países, hay temas agrícolas también que son súper relevantes, usos de agua, no sé, usos de recursos, estos análisis, ¿cierto?, con drones a partir de cómo está en los viñedos, digamos, cómo eventualmente van a salir el vino o la fruta o lo que sea que vayamos teniendo en las plantaciones, y también si requieren más agua o no. O sea, hay un montón de cosas que empiezan a aparecer que tienden a ser relevantes ya utilizando inteligencia artificial en el mundo industrial. Perfecto. Oye, bueno, primero que todo, qué bueno que diste ejemplos de Chile, digamos, porque también nos hace mirarnos a nosotros, y como tú dijiste antes, en Chile hay mucho talento. Muchísimo. Sí. Y estas aplicaciones que tú me comentas, digamos, ¿en qué etapa están dentro de las aplicaciones que hay? Y lo segundo es cómo estamos versus otros países aplicándolo. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros estamos viendo los moretones con los salmones, pero a lo mejor la inteligencia artificial en otros países está mucho más evolucionada, o estamos equilibrados. ¿Cómo? Yo te diría que, como lo hablamos al principio, que la traba o la aceleración de esto es la voluntad de los empresarios por avanzar, la voluntad de las personas por adoptar estas tecnologías, porque básicamente si hay un paper, hay un estudio, hay una librería, hay una aplicación, hay lo que sea, la puedo ocupar igual de rápido en Estados Unidos o en Chile. Lo que te diría sí es que estamos hablando desde el ámbito de la aplicación, es decir, yo tomar algo, ocupar un modelo, hacerlo personalizado, contratar a una empresa que tenga un SaaS y que lo resuelva, que no es lo mismo que hacer innovación sobre inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Es decir, China hoy día, y se está convirtiendo, si es que ya no lo es, y lo va a hacer de manera muy potente en el futuro, un líder en nueva incorporación de inteligencia artificial, ámbitos que no se habían descubierto, ámbitos que todavía no han sido resueltos. Entonces, Chile es capaz de aplicar igual de rápido, digamos, que en Estados Unidos, modelos de Machine Learning que ya estén más o menos probados, más o menos... lo que sí, como dices tú, puede pasar es que algunos países en particular hagan avances nativamente, o sea, ellos se dediquen a hacer investigación y desarrollo, y a partir de eso descubran nuevos modelos matemáticos, estadísticos, etcétera, que se pueden implementar en algoritmos de Machine Learning, y que finalmente son ellos los primeros en ocuparlo y por eso pueden tener una ventaja, digamos.
Pero habitualmente te diría que si es que esto no fuese algo más bien militar, digamos, de todos esconden algo y lo pueden ocupar de manera como una inteligencia, digamos, generalmente son papers públicos que las universidades investigan y luego abren. Es información que queda en repositorios de Git, es información que queda disponible en distintos lados, y eso ya hace automáticamente que yo tenga las capacidades en Chile, en China, en donde sea, de empezar a implementar modelos con esas tecnologías. Perfecto. Mira, hay parte de lo que nosotros hacemos como liderazgo B2B, Desafío 2025, digamos, y que tiene uno de los propósitos que hay, ¿cierto?, es acelerar la innovación dentro de las empresas industriales. Y acelerar la innovación dentro de las empresas industriales, ¿cierto?, no solamente pasa porque ellos en forma interna incorporen la innovación, sino que también muchas veces pueden comprar innovación o crear alianzas de innovación, ¿ya? ¿Seguro? Y ahí, o sea, te comento que algo también le pregunto a varios entrevistados, que yo veo con bastante dolor, ¿cierto? Cuando veo empresas exitosas como NotCo, como Corner Shop, ¿cierto?, que nacieron en Chile, aplicaron la innovación desde Chile, crearon modelos de negocio desde Chile, pero acá en Chile no lograron conseguir, ¿cierto?, sí, inversionistas. Apoyo, digamos. Apoyo, sí. Y sobre todo apoyo, que para mí sería como la primera derivada. O sea, si uno analiza las principales empresas de alimentos, ¿cachai?, deberían verse peleados por innovar en NotCo en sus etapas iniciales, ¿cierto? Exactamente. Podrían verse arriesgados, si no se deberían ser arriesgados. Lo mismo pasa a lo mejor con Corner Shop, deberían de haber intentado, ¿cierto?, ser uno de los primeros inversionistas en esta empresa de logística, ¿cierto? Entonces, ese puente que en Chile no existe es el que a mí me causa, digamos, temor, ¿vale? Porque si pensamos que las empresas industriales por sí mismas lo van a solucionar, no lo creo así, porque esto es muy acelerado. Quizás pudieron solucionar otros problemas, ¿cierto?, antes, pero hoy en día, si no existe ese puente, yo creo que es difícil hacerlo. Tú me comentabas antes que tienes, ¿cierto?, dentro de la empresa donde tú eres director, que es Nimoy Cognitive Computing, ¿cierto? Cuando aplican estos procesos, insertan a alguien dentro de la compañía, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Explica un poco por qué lo hacen, más o menos para que veamos el propósito de eso, ¿cierto? Sí, digamos, sí, mira, ahí contestarte un poco primero el comentario y segundo la pregunta, digamos. El comentario coincido plenamente contigo. O sea, no solamente es un problema de apoyo, sino un problema de voluntad para contratar estas soluciones. Hace unos 3 años, algo así, Everest hizo un estudio en Latinoamérica de cuánto se estaba vendiendo inteligencia artificial, más bien, como desde estas consultoras, empresas. Y la verdad es que estábamos hablando de 1, 2 o 3 millones de dólares en cada país en Latinoamérica, particularmente el líder era Argentina en ese minuto. Hoy día ya el estudio se renovó y hay una aceleración importante a partir de la pandemia, pero básicamente la adopción de temas de inteligencia artificial en Latinoamérica particularmente, para mi gusto, es bastante lenta. Eso en general. Pero en temas de apoyo, a mí sí, me llama la atención de que haya mucho talento, mucho espacio acá en Chile, gente muy buena y apetecida incluso en otros países, en donde no recibe el apoyo suficiente o los volúmenes de apoyo suficiente. Porque uno dice, mira, me gané un fondo de $100,000, me gané un fondo de $150,000. Yo veo proyectos muy parecidos a algunos que se hacen en Chile, incluso algunos que he intentado yo también, y que claro, en Estados Unidos levantan $5 millones, $12 millones, $25 millones. Estas rondas, digamos, que son tan famosas que uno ve en distintos lados. Y aún así les dan espacio para que trabajen 3, 4 años. Acá en 6 meses, 1 año te están pidiendo resultados, avance, escalabilidad, y en otros países están 3, 4 años, siguen elaborando, siguen trabajando, pensando en un resultado más mediano a largo plazo, digamos. Entonces, no está solo la falta de apoyo, sino que además de la falta de apoyo está la falta de visión, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que hay más que criticarlo duramente, sino que a partir de la pandemia hay cosas que van a ir pasando y que después vamos a seguir creciendo, ojalá a partir de un cambio de mentalidad. Respecto a lo de Data Scientist as a Service, por mucho tiempo yo trabajé involucrado a lo que se le llama también los proyectos o desarrollos de software o proyectos de Machine Learning. Y habitualmente son muy tramposos esos proyectos, porque de cara desde el cliente, digamos, y de cara al proveedor,
donde uno estima horas, pero siempre hay un poco más, las visiones del proyecto van cambiando en el camino, nos enredamos en algunos procesos donde las áreas de tecnología tienden a proteger o estructurar ciertos datos, los proveedores tienden a adaptarse a eso, hay viajes bastante más complejos. Incluso más, hay veces que la idea inicial que tenía un cliente después cambia, o de repente estaba interesado en inteligencia artificial como un genérico, pero no tenía tan claro qué hacer, o para dónde ir, o qué es lo que realmente necesita antes de contratar. Entonces nos dimos cuenta que al incorporar un data scientist como parte del equipo, que se incorpore a reuniones internas, que se incorpore a elegir proveedores, que sea representante de un área o complemento de un área, que pueda incorporar especialistas, porque nosotros, si bien incorporamos un data scientist, tenemos una especie de suite de consultores que son más especializados todavía en computer vision, algunos son estudiantes de doctorado, máster, han tenido experiencias en algunas grandes empresas, Mercado Libre, no sé, en algunos lados donde todo ese know-how queda disponible también para este consultor que está en terreno y que ayuda a tomar decisiones, ayuda a definir este el camino, se reúne con muchas áreas, trata de incorporar y hacer equipos de trabajo internos y desde ahí empezar a construir el Machine Learning. Y fíjate tú que, tal como decíamos antes, eso no implica que el modelo o lo que el resultado se vea muy a largo plazo, sino que desde siempre la perspectiva que en un mes, en 45 días, 60 días máximo, empezar a tener cosas ya funcionando. Aunque no tengamos toda la data, aunque no tengamos el modelo perfecto, empezar a construir algo y que esto vaya apareciendo. Y eso, que nosotros lo empezamos a implementar en Nimoy hace unos 6 meses, ha tenido resultados brutales. O sea, tenemos muchos clientes, no diría solo en Chile, también en Centroamérica, en Latinoamérica en general, y que han ido despegando de esta perspectiva que tú me ayudas a decidir, tú me ayudas a elegir, tú me capacitas para que el conocimiento quede compartido, ¿cierto? O sea, toda esta información que nosotros vamos entregando que no sea caja negra. Sí, es súper importante lo que tú mencionabas, ese acompañamiento, yo creo que es crucial, ¿cierto? Y además lo que mencionaste al final, el transferir conocimiento, ¿cierto? El que quede gente dentro de la organización de conocimiento, porque eso también va a permitir ir acelerando en los procesos, ¿cierto? Ir comprendiendo más, y eso me parece, me parece que va por el camino correcto, ¿vale? Intuitivamente, sin tener experiencia, digamos, en la incorporación de Machine Learning o inteligencia artificial en empresas, digamos, como tú dijiste antes, la transformación digital pasa por las personas, y si ustedes incorporan a alguien que esté adentro, ¿cierto? Que finalmente se transforma en un agente que recopila información, pero también al estar adentro yo creo que un poco empieza a infectar a toda la compañía, ¿cierto? Se transforma como un virus inoculado, ¿cierto? Sí. Y que los que van abriendo la mente, el virus, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Esto va creciendo y finalmente puede que transforme pensando el virus no como algo malo, sino que también como algo bueno, ¿cierto? O sea, sí. Hoy día, bueno, otro tema, ¿cierto? Hablar de biotecnología y todo, pero un virus no tenemos que verlo siempre como malo, sino que puede ser algo bueno. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, otra pregunta que te iba a hacer es, consejos para las empresas industriales hoy en día. ¿Qué consejo le darías tú? Según tu experiencia, lo que has visto en Estados Unidos, lo que has visto acá, lo que has visto en... Sí, yo he visto en varios lados, la verdad, porque he visto, bueno, obviamente lo que pasa en otros países, más desde la perspectiva de cómo se aplican estas tecnologías y cómo funcionan. Pero consejo que daría yo, inmediatamente, empiecen a digitalizar la información que tienen. O sea, eso es fundamental. En algunas charlas que he dado en cámaras de comercio, etcétera, me levantan la mano y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo data, ¿qué hago? Entonces le digo, empieza a generarla. O sea, como que no hay secretos mágicos con eso. O sea, hay esta posibilidad que te decía yo, en algunos casos, de hacer enrichment. A veces, no siempre se puede. Pero básicamente lo que diría yo es empezar a recabar data, a digitalizar sus procesos. No necesariamente que involucren una revolución tan fuerte, digamos, pero sí empezar a dar este paso donde las cosas queden respaldadas, queden en la nube, tengan ciertos formatos comunes, empiecen las fuentes de información a ser más o menos homologadas. O sea, empezar a trabajar en esa línea, porque eso, para lo que sea, ni siquiera puede ser Machine Learning, puede ser algo de BI, algo de paneles, algo de cruces en Excel, da lo mismo. Digitalicen su data, recaben información, guárdenla. Esto de empezar a incorporar los smart contracts, en el fondo, no tener más papeles,
tener todo registrado digitalmente, creo que es fundamental para que cuando llegue el momento de tener una buena idea o contratar a una empresa como la nuestra o cualquier otra del estilo, tengan la capacidad de accionar muchísimo más rápido. Creo que parte de las alegrías que uno puede tener como consultor a veces es que hay empresas que tienen 2-3 años de data bien estructurada, bien guardada, bien analizada inicialmente cómo debiese construirse, cómo debiese esquematizarse. Entonces, creo que el primer gran consejo en esta línea es tener la data. Y lo segundo, como decíamos antes, abrir la mente, digamos. Abrir la mente significa no estar pensando que porque lo que hago ahora me funciona bien, va a funcionar permanentemente. Yo no soy amigo del miedo. Hay gente que asustó por mucho tiempo al retail, se viene Amazon, corren en círculos, digamos. Y eso se va matizando en el tiempo. Y Falabella haciendo un gran trabajo, y Ripley también. Hay varias empresas que están intentando hacer una buena pega, digamos. Pero básicamente, abran su mente a qué tecnología hay disponible, entiendan de que no todas las implementaciones de inteligencia artificial son a largo plazo, no entiendan que las implementaciones de inteligencia artificial son caras, esencialmente. Hay formas de hacer pruebas de concepto, MVP, etcétera, que pueden ser bastante livianas económicamente y permiten darnos una idea de cómo va el camino, digamos, cómo pudiese ser el camino posterior. Entonces, abrir la mente va en ese sentido, en decir, veamos, analicemos, escuchemos y nos demos cuenta tal vez que las tecnologías son más fáciles de implementar de lo que pensamos, y si no son tan fáciles, por lo menos hay un camino que se puede ir viendo cómo esto va evolucionando en el tiempo. Vale. Oye, pensando en términos de lo que tú decías antes, que no sea cara, porque yo creo, o sea, yo creo que igual está la sensación de que un proceso de aplicación de inteligencia artificial o machine learning es costoso. Y tú decías, no es cara, ¿por qué? Porque se pueden hacer, ¿cierto? A lo mejor MVP, ¿cierto? Mínimo producto viable, que permitan ir validando y no tener que proyectar un gran gasto. ¿Cuál es el rango aproximado, digamos, de un MVP en Machine Learning, digamos, para poder aprender de tus datos? Si es que tiene respuesta. Si no tiene respuesta, no me complico, pero... Sí, mira, va a depender un poco, como por lo menos lo analizo desde cómo estamos trabajando hoy día, este tema de Data Scientist as a Service, también apoya lo que es la etapa de recabación de data. Entonces uno dice, es muy distinto evaluar un proyecto si no tengo nada de data, a evaluar un proyecto cuando la data ya está. Yo te diría, si la data ya está, al menos inicialmente para hacer un piloto, más o menos 2 meses es lo que se demora uno en armar un piloto inicial, y eso puede tener un costo aproximado entre $3.500 y $10.000, digamos. Perfecto. En ese proceso de 2 meses de trabajo. Entonces, o sea, y espérate, porque uno a veces decía, mira, retrocedamos un par de años, no tanto, tal vez 5 o 6 años, y las empresas también, yo creo que tal vez les faltó visión para ver que habían otros emprendimientos disponibles, pero a veces iban a algunas empresas conocidas, que no quiero mencionar porque soy enemigo de los coazos, sino que somos más bien todos parte del mismo grupo, que cada uno evolucionó más lento que otro, pero que por proyectos de Machine Learning cobraban $150.000, $250.000, $300.000 de implementaciones de cosas que hoy día empresas como la mía realizan en 60 días por los costos que te digo yo y con mayor grado de éxito incluso. Exacto. Entonces, ese terror que quedó de estos pagos de grandes licencias y consultorías largas, digamos, y con contratos más encima de 2 años, de 3 años, etcétera, cosa que, por ejemplo, te comento de pasada, en Nimoy no tenemos contrato a 12 meses. Si el cliente lo pide, lo hacemos, pero nosotros somos mes a mes. O sea, si el segundo mes esto no hace sentido, muchas gracias, hasta aquí. O sea, el objetivo es agregar valor constantemente. Dicho eso, obviamente existe este terror de la industria, te diría yo, Manuel, que es la percepción de lo caro o eventualmente demasiado costoso y con resultados bastante como poco concretos. Y es todo lo contrario, uno con $10.000, con 2 meses de trabajo ya tenía un MVP. Súper. Mira, es súper bueno mencionar eso, porque creo que ayuda a dimensionar a la empresa, digamos, cuánto tienen que invertir en una etapa inicial. Sí. Y lo segundo que mencionabas tú también es que tiene que ver con estas nuevas consultoras, ¿cierto? Que son consultoras mucho más flexibles, mucho más ágiles, que tienen la forma de pensar que tú decías. O sea, yo, en realidad, mi contrato es mes a mes. Y eso a mí me hace mucho sentido, porque además es un mundo digital. O sea, no podemos estar vendiendo digitalización
y tener contratos de los 70, 80. Exactamente, coincido plenamente. Yo creo que parte un poco por eso, o sea, que los contratos Oye, tienen que y ser es de esa forma. y súper de acuerdo, Manuel, y es contradictorio porque los contratos entiendo que tienen un sentido desde el punto de vista de los costos o involucramiento que uno esperaría tal vez hace 10, 20, 30 años atrás, pero básicamente las apuestas de una consultora debiese ser agregar valor constantemente. Claro. Entonces, si al tercer mes por alguna razón dejé de agregar valor porque cambió un proceso o hay cosas que hacen menos sentido, ¿cómo es posible que tengamos que seguir, no sé, 9 o 8 meses más Claro. bajo el precepto de que el contrato está firmado? O sea, es un absurdo brutal. Entonces, yo estoy bastante más cómodo, duermo más tranquilo, sabiendo que todos nuestros clientes mes a mes reciben algo de valor de parte nuestra. Exacto. Y ese valor finalmente es el enabler para firmar o para acceder a una nueva orden de compra, un nuevo mes, lo que sea. Claro. Pero me quedo mucho más tranquilo que decir, no, estos clientes son nuestros hostage, como diría, nuestros rehenes, porque firmaron este contrato a un año. Claro. Es una tontera, básicamente. Claro. Súper. Oye, y mira, la última pregunta que hacemos a todos los invitados es, pensando en que esta pandemia se terminó, ¿cierto? A pesar de que sabemos que no fue así, que continuamos en la pandemia, pero pensamos que la pandemia hoy día nos notifican que terminó, que estamos todos con vacuna y todo, y que la vacuna funciona al 100%, pero la pandemia terminó. ¿Con qué crees tú que debemos quedarnos de lo vivido en la pandemia y qué debemos dejar de este periodo de la pandemia? Mira, te diría yo, o sea, voy a tener un sesgo por lo que estoy dedicado y por lo que me gusta, ¿cierto? Y por lo que trato de comentar y evangelizar un poco. Creo que con lo que nos podemos quedar es primero este espacio, esta necesidad en donde la innovación, la tecnología, los desarrollos tecnológicos en general son algo que se pueden incorporar aceleradamente, partiendo por hacer todas nuestras reuniones remotas, o la mayoría de ellas, digamos, sobre todo en las industrias y en los espacios donde se puede. Hay muchas industrias que tienen que trabajar con personal presencial, pero hay otras que en definitiva lo hacen de manera remota y funcionan bastante bien. Yo creo que ahí ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo es básicamente la incorporación de inteligencia artificial para resolver procesos a gran escala. O sea, hay retailers que antes recibían X cantidad de llamadas por sus e-commerce, digamos, reclamando, solicitando el tracking de un producto. Hoy día eso se multiplicó en algunos casos por 7, por 10 o por 20, digamos. Entonces, ¿cómo hago para no tener, en vez de, no sé, 200 personas en un call center o 20, no tener 1000 o escalar al mismo nivel? ¿Qué tengo que hacer para que con inteligencia artificial esto resuelva los problemas de las personas sin tener que escalar operativamente tanto? Y eso empieza, un solo ejemplo, hay cientos de ellos, y la inteligencia artificial empieza a aparecer como un complemento súper adecuado en circunstancias donde el mercado cambia, donde los trabajos cambian, donde las estructuras, las rutinas cambian. Obviamente la tecnología empieza a aparecer y creo que ahí hay algo con lo que nos podemos quedar de todas maneras. Entonces, desde lo que te decía, desde llamadas, videollamadas, la mayoría de ellas, hasta lo que podría ser la incorporación de inteligencia artificial en muchas industrias en general. Eso por un lado. Con lo que no me quedaría yo es con... a ver, ¿cómo lo diría yo? Con esta sensación de, como en algún caso, congelamiento, diría yo, que pasó al principio. Ojalá no nos pase de nuevo, porque si bien la pandemia generó algo de innovación, para mi gusto fue a partir del segundo semestre del 2020. No fue al principio. Al principio hubo como una especie de freeze y decir, oye, aquí no hagamos nada, no gastemos en nada, y al final solo algunas empresas entendieron que tenían que como que contrainvertir para hacer que esto funcione. Te doy un ejemplo muy claro. La misma empresa que te decía yo que participo y soy asesor, que es Keyclouding, que es una empresa dedicada a temas de recursos humanos y selección de personal, contrainvirtieron. O sea, decidieron, cuando partió la pandemia, dijimos, vamos a desarrollar software, vamos a ampliar nuestros servicios, vamos a prepararnos, y no en el segundo semestre del 2020, sino que en el primer semestre. Entonces, si es que llega a pasar algo del estilo, les recomendaría a las empresas no detenerse, no achicarse necesariamente de la perspectiva de cómo seguir trabajando, cómo avanzar, sino que mantener el espíritu en alto y decir, bueno, ¿cuáles son las estrategias más eficientes o las más adecuadas para enfrentarme a lo que va a venir? En no quedarse con una visión de 6 meses, sino que seguir teniendo una visión a 3 años, a 5 años. Okay. Perfecto.
Sí, buen consejo, ¿ah? Y yo creo que ahí pasa un poco que a veces las empresas siguen la inercia, ¿cierto? Yo creo que muchas empresas siguieron la inercia de lo planificado en el 2019. ¿Cachai? 2019 visionaron un 2020, crearon un presupuesto, crearon básicamente un plan. El 2020, ¿cierto? Se les presentó la pandemia y yo creo que se refugiaron en su planificación, que es lo que tú decías ahí, ese congelamiento, también porque era, entre comillas, lo único cierto que tenían. ¿Me cachai? Sí, O sea, problema de certeza, ¿cierto? Sí. O sea, todo el mundo cambió, pero mi presupuesto anual está acá. ¿Cachai? Siento que yo creo que ahí deberían haber sido más osados, más arriesgados, decir, a ver, no, el 2020 que planificamos no es igual al que estamos viviendo ahora, y mi presupuesto, porque el seguir con tu presupuesto a lo mejor te iba a asegurar continuidad. Te iba a asegurar continuidad y a tus proveedores. Se agradece desde ese punto de vista, digamos, que muchas veces, claro. Esto ya, yo tengo presupuesto asignado, pero yo creo que las empresas que tienen más coraje y que también tienen más capacidad de reacción, en ese 2020 podrían haber invertido, como dijiste tú, más y salir muy, muy fortalecida de la pandemia, digamos, no a través de la inercia, sino que a través de crear este impulso. Claro. Lo que digo, sí, para no sonar injusto, es que es razonable que le haya pasado eso a algunas empresas, ¿cierto? No digo que no es como una crítica en sí. Claro. Pero cuando tú me preguntas con qué aprendizaje me quedo, sí, o podríamos quedarnos, es que si viene una cosa similar a la pandemia, Dios no quiera, o cosas similares, digamos, en términos de que los mercados se complican, hay una crisis financiera, lo que sea, no congelarnos más, digamos. Ya aprendimos de al menos esta generación. Otras generaciones le han tocado guerras mundiales y cosas bastante más complejas que las nuestras, ¿cierto? Pero de repente decir, bueno, esto que nos está pasando ahora, que no nos congele más. O sea, cómo yo hago esta contrainteligencia, analizo el mercado, e invierto de nuevo, realoco mis finanzas, digamos, mis presupuestos, y salgo a jugar. Porque yo creo que los que van a sacar como el gran premio de esta como post-pandemia, van a ser en parte los que hicieron esa jugada. Exacto. Eso es súper real lo que tú dices. Yo también tengo esa misma impresión. No, y solamente, perdona Manuel, un comentario solamente al cierre. Porque uno diría, bueno, pero Javier, hay industrias que ganaron. Hay industrias que en el fondo los e-commerce ganaron, empezaron a vender mucho más. Industrias de alimentos venden mucho más. Pero ojo, uno dice, bueno, ellos salieron fortalecidos. Sí, pero tienen más quiebres de stock, tienen más reclamos en distintos lados que no siempre son capaces de mantener o poder solucionar. El mismo BTR, que ha sido bastante polémico. O sea, hay más consumo en otras áreas, pero también tuviste que invertir en innovación o transformación digital desde la perspectiva de que necesitáis un mayor control y un mejor flujo de cara al cliente. Entonces, no nos engañemos, digamos, con que algunas industrias son las hiper triunfadoras, porque ahora tienen otros problemas. Tal vez podrían ser happy problems, digamos, pero son problemas al fin igual. Pero son problemas, sí. Eso es bueno también tener esa visión, o sea, saber de que no solamente está la parte buena, digamos, que aumentaron tus ventas, sino que también se te generaron hay problema. Hay una responsabilidad, claro. Y ahí invertir para poder solucionarlo y ahí salir fortalecido, o sea, quizás... Exactamente. Porque o sea, estoy súper de acuerdo. Oye, Javier, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Gracias a ti. Súper interesante. Ahí te vamos a dejar invitado después a otras acciones que vamos a estar haciendo, algunas conversaciones abiertas quizás, ¿vale? Porque creo que hay harto que conversar de esto y harto que evangelizar. Yo creo que hay todavía una tarea, ¿cierto?, de empezar a transmitir. Así que te lo agradezco harto, Javier. De todas maneras, Manuel, bueno, de nuevo, gracias por la invitación, yo feliz de participar y obviamente cuenta conmigo en lo que vayan necesitando para seguir ahondando, profundizando algunas temáticas. Hay mucho que explorar en temas de salud, de ética, en inteligencia artificial. O sea, hay hartas cosas que les podemos seguir dando vuelta. Súper, perfecto. Gracias, Javier. Que esté bien. Vale, chao.